porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos con nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando nuestro capítulo 19 del libro del Éxodo sobre la alianza. Hoy, de una manera especial, comenzamos a entrar en más detalles de todo lo que la palabra de Dios nos dice en una exégesis, ¿verdad?, más detallada. Volvemos a leer lo que ya hemos leído en otra oportunidad, pero que nos va a iluminar. El primer día, dice el 19:1 del tercer mes, después de su salida de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Habían partido de Refidim y cuando llegaron al desierto del Sinaí, establecieron allí su campamento. Israel acampó frente al monte. Esto es importante, miremos un poco elementos detallados. Este modelo de itinerario que nosotros estamos mirando, que nos ha acompañado hasta aquí, abre un largo capítulo que va a llegar hasta, hasta el libro de los números. Estamos en Éxodo 19, pasaremos por el Levítico, pero el Levítico después vamos a ver que es como un libro que podemos presentarlo como si fuese un paréntesis, ¿verdad? Paréntesis, el libro del Levítico, todo el libro del Levítico, y luego tendrá de nuevo su continuación cuando termina el libro del Levítico desde el libro de los números. Desde ahí vamos a continuar. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Que este es el momento en el que se abandona, ¿verdad?, este lugar, después del Sinaí. De ahí entonces que se camina hacia el libro de los números. Y desde el capítulo 11, entonces ellos abandonan ese lugar. Desde aquí nos quedamos frente al monte Sinaí. Imagínense. Entonces, desde el capítulo 19 del Éxodo, nos encontramos ante el Sinaí. Todo lo que se va desarrollando en esta parte, hasta el final, paréntesis Levítico, pero sobre todo vuelve a entrar el libro de los números. Y el libro de los números, cuando lleguemos al capítulo 11, allí nosotros vamos a continuar la historia. O sea, se mueve de nuevo esta caravana que se había quedado en ese lugar y se va desarrollando aquí, ¿verdad? A ver cómo nos pone. Dice el capítulo 11:1, la partida, desde el 10:33. El Señor, ellos partieron de la montaña del Señor, ahí está. Ya estamos entrando en el capítulo 11 casi, al final del 10. Ellos partieron de la montaña del Señor. Ahí recién. Y recorrieron un camino de 3 días. Durante todo ese tiempo, el arca de la alianza del Señor avanzó al frente de ellos para buscarles un lugar donde hacer un alto. Mira qué interesante. Desde que dejaron el campamento, ¿viste? La nube del Señor estaba sobre ellos durante el día. Cuando el arca se ponía en movimiento, Moisés clamaba: levántate, Señor, que tus enemigos se dispersen y tus adversarios huyan delante de ti. Y cuando se detenía, Moisés exclamaba: descansa, Señor, entre los 10.000 millares de Israel. Mira qué maravilla, ¿verdad? O sea, la grandeza, la grandiosidad, ¿verdad? Cómo se está hablando de una presencia de Dios en el pueblo de Israel. Una vez el pueblo se quejó amargamente delante del Señor. Cuando el Señor los oyó, se llenó de indignación. El fuego del Señor se encendió contra ellos y devoró el extremo del campamento. Bueno, y así, ya después continúa esta historia. Lo importante es que nos encontramos ya en el libro de los
Números, es de donde va a seguir esta historia, desde el capítulo 19 en que ellos acampan frente al Sinaí. Otro elemento es que se menciona Egipto y la salida de esta tierra. Luego se menciona también la travesía en el desierto hasta arribar al Sinaí. Esto entonces lo leíamos nosotros al comienzo, ¿verdad? Que sale después de la partida de Egipto, ¿verdad? Llegaron aquí hasta el Sinaí. Otra cosa importante que se establece aquí es la fecha y el lugar. Fecha y lugar. Porque nosotros pues tenemos que ubicarnos siempre dentro de un contexto histórico, decíamos, y por eso que es importante para el autor sagrado, para decirte, cuando hay fantasía, cuando hay inventágina, fantasía reinte, hay mintese las cosas, no, sino que se establece, ¿verdad?, con precisión la fecha y con precisión también el lugar. 3 meses, dice, después de haber salido de Egipto, estamos en el capítulo 12 y 4, y frente al monte. Así, los eventos que se van a narrar desde este momento se ubican al comienzo de los 40 años que transitarán por el desierto. El autor sagrado también tiene en cuenta esto, no se olvida con él en ningún momento. Ñandente con la ñandereza araya lleva. Acá moñe punuina, usted van a estar 40 años por el desierto. Acá calcula para imagina de qué fecha a qué fecha va a ser 40 años. Entonces te ubican los 40 años. Que comienza tal fecha y va a terminar en tal fecha. Entonces te recuerda eso, lo cual significa que la mayoría de ese tiempo lo hizo en conocimiento de la ley y en obediencia o desobediencia al pacto que allí se establecerá. Todo lo que se narra en estos 40 años, entonces, quiere decir que el pueblo lo tiene muy fresquito, lo tiene ahí a flor de piel, como se dice, por lo menos como se narra aquí. Nosotros sabemos ya en nuestro contexto mucho más amplio de nuestro estudio general, cuando iniciamos los primeros capítulos de Ñande Yarañe, nosotros hicimos una introducción a la Biblia. Yo les invito a volver a través de nuestras redes sociales, ¿verdad? Sobre todo el Facebook, donde están todas grabadas las lecciones. Miren un poco los primeros estudios que tenemos allí, ¿verdad? De la introducción a la Biblia. En una macroestructura nosotros sabemos que ciertamente son elementos o son fragmentos o son reflexiones que datan de muchos años. No es que un autor sagrado se sentó ahí y escribió toda la Biblia de corrido, no. Ellos utilizan fragmentos, utilizan materiales que poseían en ese momento. El redactor final los toma, lo elabora, lo mete dentro de una estructura que él lo tiene por dentro, esa estructura lo tiene muy bien claramente asumida. Nosotros le llamamos la teología, ¿verdad?, de la retribución, ¿verdad?, donde se mira este aspecto después de esa experiencia tan desangrante, tan dolorosa para Israel, la del exilio, donde ellos miran su historia desde Dios y bueno, desde ahí entonces tenemos que hacer nuestra propia historia. Y así entonces es que podemos entender que estos 40 años que transitan por el desierto significa que la mayoría de ese tiempo Israel lo hizo en conocimiento de la ley y en obediencia o desobediencia de acuerdo a ese pacto que se va a establecer aquí en el Sinaí. Ahí va a estar también entonces el caracú de lo que vamos a ir reflexionando. Y así volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAM. Hacemos. Cena
del Cordero. La Fundación Ñan de Yarañé invita a la Pascua Judía, tal como vivió Jesús. Sábado 6 de abril del 2019, 20 horas, catequesis, 21 horas, rito del Seder, Colegio Inmaculado Corazón de María. Entrada sobre Igatimí, 1034, Casi Colón. Informes y reservas al 0981-505-036. Cena del Cordero, sábado 6 de abril, organiza la Fundación Ñan de Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Fundación Ñan de Yarañé les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñan de Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Seguimos con nuestro programa Ñan de Yarañé. Estamos mirando, reflexionando juntos. Ahora queremos tomar desde, de nuevo, ¿verdad? Leer, ver cómo se nos presenta este capítulo 19 del 3, incluso un poco más, ¿verdad? Hasta el 15 podemos mirar. Moisés dice, subió a encontrarse con Dios, ya estamos frente al Sinaí. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, habla en estos términos a la casa de Jacob y anuncia este mensaje a los israelitas. Ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre las alas de águila y los traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que transmitirás a los israelitas. Moisés fue a convocar a los ancianos de Israel y les expuso todas estas palabras, como el Señor lo había ordenado. El pueblo respondió al unísono. Estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor. Y Moisés comunicó al Señor la respuesta del pueblo. Bueno, desde aquí nosotros entendemos, ¿verdad?, este ofrecimiento de la alianza, pero después ya viene la preparación también de la teofanía. Y aquí es lo interesante, cómo el pueblo se prepara ante esta respuesta que él mismo le dio ante el ofrecimiento de la alianza de parte de Dios. El Señor dijo entonces a Moisés, le responde ahora a Dios, yo vendré a encontrarme contigo en medio de una nube densa. Va poniendo algunos elementos que significa la nube, para que el pueblo pueda escuchar cuando yo te hable y también así te creerán para siempre. Hay elementos fundamentales aquí. La nube aparecerá de nuevo en la transfiguración, esa misma nube densa, cubre a Jesús. Bueno, y así Moisés comunicó al Señor las palabras del pueblo. Luego añadió, ve a dónde está el pueblo y ordénales que se purifiquen hoy y mañana,
que laven sus vestidos y estén preparados para pasado mañana. Entonces, les pone también condición el Señor. No es que así nomás al pueblo de Israel le dice, listo, imbama, entonces da pum, o aparecente más beben ABC, como un no sé qué cosa, no. La aparición de Dios, la presencia de Dios entonces en nuestra vida, siempre va a implicar de nuestra parte también un esfuerzo y una preparación. No es que a Dios le traemos así nomás, ¿entienden? Como una varita mágica, pum, 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 y vino y se preparó y apareció aquí. A Dios lo hacemos aparecer en la medida en que nosotros también hacemos ese esfuerzo, ese camino, esa lucha y ese compromiso. Y no es también simplemente un estar, ¿verdad? O un presenciar como un partido de fútbol, sino que es un actuar, un interactuar ante el Señor que te va a pedir algo. Dice, el tercer día el Señor descenderá sobre el monte del Sinaí, a la vista de todo el pueblo. Fija también un límite, otra cosa interesante, un límite alrededor del pueblo. Adviérteles, cuídense de subir al monte y hasta de tocar sus bordes, porque todo el que toque el monte será castigado con la muerte. Pero nadie pondrá su mano sobre el culpable, sino que deberá ser apedreado o muerto a flechazos. Sea hombre o animal, no quedará vivo. Y cuando suene la trompeta, ellos subirán al monte. Cuando suene la trompeta, subirán al monte. Moisés bajó del monte y ordenó al pueblo que se sometiera a las purificaciones rituales. Todos lavaron sus vestidos y luego les dijo, estén preparados para pasado mañana. Mientras tanto, no se acerquen a una mujer. Bueno, qué interesantísimo todo esto, ¿verdad? Es decir, la preparación, pero no lo tomemos hacia el pie de la letra, no lo tomemos hacia el pie de la letra, entendamos el significado de lo que la palabra de Dios nos quiere decir y nos quiere enseñar. Se dan cuenta que hay muchos elementos, ¿verdad? Como Dios se manifiesta, aquí te lo dice a través de la nube densa, es decir, que a Dios no se lo puede ver, porque esa pues es la teología. Aquí estamos con dos teologías casi que se están moviendo y que el autor, el redactor final lo va estrechando y lo hace una sola narración, una fuerte teología del deuteronomista, y al final también de toda esta cuestión de las purificaciones, una fuerte teología ya del aspecto sacerdotal, de la tradición sacerdotal, todo lo que habla de la purificación, todo lo que habla el presentarse ante el Señor, cómo presentarse ante el Señor. Y bueno, también dice, ve a dónde está el pueblo y ordénales que se purifiquen, ¿viste? Hoy y mañana significa el prepararse, no podemos improvisar las cosas. Dios no se te va a aparecer si es que vos no haces también ese esfuerzo, esa lucha, esa apertura a Dios. Te pide, dice, que laven sus vestidos y estén preparados para pasado mañana, laven sus vestidos. Lavar el vestido es lavar el corazón, la mente, purificarte, vos, prepararte para recibir a Dios. Entonces, no es solamente vestir el vestido, ¿verdad? Pendeao, de ir y pendeao en ese sentido, ¿verdad? Porque al tercer día el Señor descenderá sobre el monte del Sinaí a la vista de todo el pueblo. Es la promesa, el Señor que desciende, el Señor que se acerca, el Señor que está, y bueno, pero ante la vista de todo el pueblo. Vamos a ver algunos elementos entonces y cómo se nos va explicando esto, que es lindo. En esta primera parte tenemos que mirar, por ejemplo, que este capítulo está destinado a asegurar el marco en el cual se desarrollará la teofanía. La teofanía, revelación de Dios. Pero hay que asegurar, por eso te dice, te tiene que asegurar el marco, te tiene que pintar todo. Te tiene que dar ese aspecto de lo luminoso, como Dios se manifiesta. Cualquier cosita, no. Y desde ahí nos va a ir, ¿verdad? Diciendo algo, ¿verdad?
de cómo se va a desarrollar, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se da a conocer. Por eso se da esta meticulosa sucesión de palabras entre Yahvé y el pueblo a través de Moisés. Ahí está. Entonces te quiere decir bien cómo se va a realizar, Gina. Te da todos los detalles, los cuales son obvias a partir de frases muy claras, tales como todo lo que Yahvé ha dicho haremos, por ejemplo, ¿verdad? O para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. La intención es que nada quede en la ambigüedad. Dios se ha dispuesto a hablar y el pueblo va a escuchar su palabra. Nada ambiguo, bien clarito todo. Es así como Dios se quiere manifestar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Cena del Cordero. La Fundación Ñande Yarañe invita a la Pascua Judía, tal como vivió Jesús. Sábado 6 de abril del 2019, 20 horas, catequesis, 21 horas, rito del Seder, colegio, Inmaculado Corazón de María. Entrada sobre Igatimí, 1034, Casi Colón. Informes y reservas al 0981-505-036. Cena del Cordero, sábado 6 de abril, organiza la Fundación Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración
el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, Un Paso por la Familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Dios les bendiga, les saluda Rafael Díaz, predicador católico. Nosotros los cristianos, ¿de quién somos testigos? Es una pregunta muy importante. ¿Somos testigos de Jehová o somos testigos de Cristo? La respuesta es muy sencilla. Ante todo hay que entender algo, que testigo es ver. El testigo es ver, es una realidad. El que es testigo es el que ve. La Escritura dice perfectamente bien que Dios es invisible. Como siempre lo he dicho, ¿no? Colosenses 1:15, Jesucristo es la imagen visible, o sea, se ve, del Dios invisible. Dios es invisible. El único que ha visto a Dios, ¿quién es? Lo dice la Escritura. Juan capítulo 6, versículo 46. Dice el texto sagrado: pues por supuesto que nadie ha visto al Padre. Solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. ¿Quién es aquel que ha venido de Dios? Jesucristo. Él es el único que ha visto al Padre. Por tanto, el único testigo. Entonces nosotros no somos testigos de Jehová. Nosotros somos testigos de Cristo Jesús. Porque Cristo es la imagen visible. Y Cristo lo prometió. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la Escritura: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Habla de una universalidad. La iglesia es universal y la iglesia de Jesucristo serán sus testigos. Testigos, lo dice Cristo Jesús. Nosotros somos testigos de Cristo. Y muchos quizás dirán, bueno, pero usted ve a Cristo Jesús. Claro que sí. Cuando el sacerdote consagra, cuando sucede el gran milagro de la transubstanciación, ahí está Cristo. Ya no es pan, es carne verdadera. Cuando se levanta el cáliz ya no es vino, es sangre verdadera. Que yo no lo crea es muy problema mío, pero ahí está presente Cristo. Quien lo ve es testigo. Lo estamos viendo. Creemos en la palabra. Por eso el apóstol San Pedro dice en Juan 6:67, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué le está diciendo en español? Es difícil creer lo que estás diciendo, casi imposible. Porque muchos decían, duro es este lenguaje. Pero Pedro, ¿qué le da a entender a Jesús? Duro entenderlo, casi imposible. Pero si tú lo dices, lo creo. Porque tú tienes palabras de vida eterna. Los sacramentos, el caminar con Dios es por fe. Nosotros somos testigos de Cristo, el que dio la vida por mí, el que resucitó al tercer día por mí, el que ha vencido a la muerte. El único auténtico testigo del Padre, Jesucristo. Solo Él lo ha visto. Dios es invisible, pero Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y Cristo lo prometió, ustedes serán mis testigos hasta los extremos de la tierra. Entonces no te dejes engañar, no somos testigos de Jehová, somos testigos de Cristo. Comparte este video, síguenos en todas las redes sociales. Que Dios te bendiga. Seguimos con nuestro programa Ñande Yarañé. Estamos reflexionando este encuentro fundante de toda la Biblia. Dios con su pueblo a través de Moisés, ciertamente en el monte Sinaí. Hay aquí en esta parte, ¿verdad?, del 19 que estamos viendo, una fuerte simbología. Esta simbología tenemos que tratar de entender en el hecho de que mientras Israel acampa al pie del monte, Moisés sube junto a Dios. Israel al pie del monte,
Moisés sube a Dios. ¿A qué? Ya que entonces, eva con simbología y nada, era papel ya lo ico. Quiere decir que Moisés, ¿verdad? Mientras sube a él, Dios le habla en la altura y él debe subir y bajar para ser de mediador del pueblo. Porque se acuerdan cuando hablamos al inicio, los días anteriores, que el pueblo había dicho, estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor. Y Moisés comunicó al Señor la respuesta del pueblo. El mediador. Fíjate que tenés clase exclusivamente sobre la mediación, el mediador. Moisés siempre aparece como el gran mediador entre Dios y el pueblo. Y yo digo que esto es fundamental, ¿verdad? Porque algunas veces no entendemos esto. En el Nuevo Testamento, la mediación sacerdotal o la mediación del hombre ante Dios, pero la pontífice, incluso algunos no entienden, la figura del Papa. ¿De dónde viene? Viene de esto todo. O sea, no pensemos que las cosas se inventan. La gente digo, oye, pipare, dije, inte. Mi protestante fuera, pero sin entender. Yo no digo de los protestantes aquellos, yo de Europa, de Alemania, todas esas cosas, de Francia, leyendo muchos escritos muy interesantes, exegéticos, en realidad uno descubre que las divisiones, ¿verdad?, sobre todo los protestantes, son más bien por cuestiones históricas y cuestiones de dinero o cuestiones de poder. Ese es lo real. Si uno entra seriamente a estudiar y a leer y a comprender, diría, ¿verdad? O sea, con la iluminación de Dios uno tiene que comprender bien el lenguaje teológico escriturístico. Nosotros encontramos, ¿verdad?, los valores muy profundos, ¿verdad?, que viene todo desde el Antiguo Testamento, que se trasloca, o sea, busca, se realiza en el pensamiento, ¿verdad?, del cristianismo, por lo menos dentro de la interpretación del cristianismo, y corresponde directamente, ¿verdad?, a todo lo que se está diciendo desde el Antiguo Testamento, porque decíamos que es un eje transversal, y aquí nosotros encontramos, justamente en la alianza, el Berit. Esto es lo que nosotros tenemos que estudiar y conocer bien si queremos volver a unir muchos de los aspectos doctrinales erróneos por culpa no tanto de cuestiones interpretativas, teológicas, pero que vienen de contextos más bien históricos que yo le estaba diciendo, que son otros problemas, son problemas totalmente diferentes, totalmente humanos. Entonces yo no hay plata, yo no hay por el poder, yo no hay por estas cosas, no se entienden más, y entonces de ahí comenzamos a decir cualquier cosa, entonces tomamos en forma, ya sin estudio, entonces sale más bien la maldad, la cosa no entendida desde la palabra de Dios, lastimosamente. Bueno, pero esto no es lo único, ¿verdad?, que encontramos. Tenemos que procurar ir reflexionando, viendo y a ver cómo se puede solucionar ciertas cosas, si hay apertura real, ¿verdad?, si hay corazón también para entendernos. Pero aquí te dice, ¿verdad?, esta fuerte simbología de que mientras Israel está al pie del monte, Moisés sube a él. Y esto es para explicar. Él sube y baja como mediador, es el pontífice, el papa, decimos nosotros, ¿verdad? Pero esta ya es una interpretación posterior, esto ya viene después. O sea, tampoco nosotros tenemos que querer aplicar todo como si fuese, o sea, buscar esa palabrita porque aquí dice, no. Tenemos que saber que la religión es siempre una reflexión muy profunda desde los valores y de los elementos como Dios se va revelando. Dios se va revelando a su pueblo. Dios se nos va revelando. No es que uno que me dice, no, tal cosa, búscame un poco y encontrame la Biblia que diga ahí que hay que rezar el rosario. Pero no hace falta. Es tu vida. Nosotros tenemos que entender el mensaje, y cada cultura, cada nación, después lo irá poniendo y lo irá entendiendo, pero respetando verdaderamente el mensaje fundamental, buscando la unidad, un solo pastor, un solo rebaño, que después, es una reinterpretación que hace San Juan e insiste en este aspecto, desde un aspecto histórico, real, en que había división en la comunidad.
Entonces no hay sugar. Peña tendré que hacer ñande yara o pealo y botar. Y eso es lo que quiere aquí, ¿verdad? Y entonces para eso necesitamos un mediador. Si vos no tenés mediador y si yo le digo a mi hijo, bueno, desde ahora mi hijo, cada uno puede hacer lo que quiere y como quiere. Jamón y la ru, de pori. ¿Qué va a hacer de esa casa? Por favor. Tiene que haber un mediador, tiene que haber un papá, tiene que haber una mamá. Tienen que ponerse de acuerdo, ¿viste? Dentro de la unidad. Los principios, los valores que se van transmitiendo y hacia dónde estamos apuntando. El año de GPS, ñande ya ella vieja continuamente ñande ya purupe ñepea, porque ñande ya cuana moto la yajaina. Va el ya usea en síntesis ya va el ñande yara o yerurejina o yerure ñandebe, ¿verdad? Y aquí se le presenta mediador con el pueblo. Alguien tiene que mediar. Entonces, una función sacerdotal. Y atención, cuando yo hablo también del sacerdote, no estoy hablando solamente del sacerdote, por ejemplo, que yo tengo, que es el sacerdocio ministerial. No hablo simplemente de eso. Nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo, Pero por eso tenemos que entender también qué significa ser el sacerdote, sacerdocio, pontífice, mediador entre el pueblo. La narración entonces está interesada en explicar por qué es esto así y desliza el tema de que el contacto con el lugar sagrado conduce a la muerte. Conduce a la muerte, el tema, ¿verdad? Que vea, quiere decir que cuando nosotros no respetamos, cuando nosotros no escuchamos la mediación, cuando nosotros no escuchamos a nuestro papá, cuando no escuchamos a nuestra mamá, cuando no escuchamos, ¿verdad?, que está al frente de la comunidad, ¿te conduce hacia dónde? Te conduce hacia la muerte, hijo querido, te conduce hacia la muerte. Por eso te estaba diciendo, no se acercará, pero nadie pondrá su mano, dice ahí, el límite, pongan el límite alrededor del pueblo, cuídense de subir al monte y hasta de tocar sus bordes, porque todo el que toque el monte será castigado con la muerte. Bueno, tengamos en cuenta, vamos a seguir reflexionando sobre esto porque es muy importante como mediador Moisés que aparece aquí ante el pueblo. Volvemos con ñande yara ñe enseguida. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yara Ñe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos
como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAM. Hacemos. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Durante su vuelo de regreso desde Marruecos, el Papa se reunió 45 minutos con los periodistas. Afrontó cuestiones como la situación de los cristianos en países musulmanes, la emigración o por qué todavía no ha sancionado a un cardenal juzgado por no haber denunciado abusos. La libertà sempre si sviluppa, crescere. Pensa tu a noi cristiani 300 anni indietro, se c'era questa libertà che abbiamo oggi. La fede cresce nella consapevolezza, nella capacità di capirsi se stessa. Oggi noi abbiamo tolto dal catechismo della Chiesa Cattolica la pena di morte. 300 anni fa bruciavano vivi gli eresi, perché la Chiesa sia accresciuta nella coscienza morale, il rispetto della persona, no? E la libertà di culto cresce pure. Anche noi dobbiamo continuare a crescere. Lui, uomo di Chiesa, ha dato la dimissione, ma io non posso moralmente accettarla, perché giuridicamente, anche nella giurisprudenza mondiale classica, c'è la presunzione di innocenza durante il tempo che la causa sia aperta. E lui ha fatto il ricorso e la causa è aperta. Poi, quando il secondo tribunale dia la sentenza, vediamo cosa succede. Ma sempre avere la presunzione di innocenza. È vero che tanta gente di buona volontà, non solo cattolici, ma gente buona, di buona volontà, è un po' presa dalla paura, che è la predica usuale dei populismi. La paura, si semina paura e poi si prendono delle decisioni, no? La paura è l'inizio delle dittature. I costruttori di muri, siano di filo di alambre tagliati con coltelli, siano di mattoni, diventeranno prigionieri dei muri
che fanno. Una volta ho avuto la possibilità di vedere un filmato nelle carceri dei rifugiati che tornano, che sono mandati indietro. Carceri non ufficiali, carceri dei trattanti di carne, trafficanti. Alle donne e ai bambini li vendono, rimangono gli uomini. E le torture che si vedono filmate lì sono da non credere. Ecco, io non lascio entrare. È vero, perché non ho posto, ma ci sono altri paesi, c'è l'umanità dell'Unione Europea, si deve parlare l'Unione Europea intera. Non lascio entrare, o li lascio affogare lì o li mando via sapendo che tanti di loro cadranno nelle mani di questi trafficanti che venderanno le donne e i bambini e uccideranno o tortureranno per fare schiavi gli uomini. Una cosa che lei porta avanti abbastanza. E impedire la migrazione non per la forza, ma per la generosità, gli investimenti educativi, economici, eccetera. E questo è molto importante. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Cena del Cordero. La Fundación Ñande Yarañé invita a la Pascua Judía, tal como vivió Jesús, sábado 6 de abril del 2019, 20 horas, catequesis, 21 horas, rito del Seder, colegio, Inmaculado Corazón de María, entrada sobre Igatimí, 1034, Casi Colón. Informes y reservas al 0981-505-036. Cena del Cordero, sábado 6 de abril, organiza la Fundación Ñande Yarañé. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAM. Hacemos. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. La Fundación Ñande Yarañé les invita todos los viernes
desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Seguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Seguimos con Ñandeyara Ñe, con nuestro programa de todos los días, nuestro curso bíblico. Estamos en este capítulo 19 que nos abre el corazón, nos abre la mente, nos abre verdaderamente nuestro camino hacia esta realización y plenificación de nuestra vida cristiana, ciertamente tomando de los elementos básicos, elementales, porque decíamos que este es el fundamento de nuestra propia vida cristiana, desde el Antiguo Testamento, Éxodo, la Alianza, capítulo 19. Nosotros hablábamos aquí recién de Moisés como mediador y hablábamos también en este lugar en que dice que el tema, ¿verdad?, que se dice, la narración está interesada en explicar por qué es esto así, y se desliza, dice el tema de que el contacto con el lugar sagrado conduce a la muerte. El lugar sagrado. Pero el lugar sagrado quiere decir que cuando nosotros no utilizamos bien lo que el Señor, porque todo es sagrado, tu vida es sagrada, pero mi vida misma yo la puedo utilizar mal y eso me lleva a la muerte. Necesito de un mediador que me ayude, que me acompañe. Esto también, la Biblia ciertamente que nos escribe todo, porque la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, ahora estaba pensando un poco en la persona de Jesús mismo, María, José, en el Nuevo Testamento. Los evangelios no están preocupados en darte una biografía de Jesús. La hora que nació, si Jesús ya enseguida, esas cosas no te cuentan, ¿verdad? O sea, pequeños detalles no te van contando, porque la Biblia quiere mostrarte los elementos fundamentales de este camino de salvación, cómo se realiza y cuáles son los elementos fundamentales para que vos puedas salvarte, ¿verdad? O sea, para que nosotros podamos volver a nuestra dignidad. Esa pues es la idea principal. Entonces, aquí también yo estaba pensando un poco, ¿verdad?, en la persona de Jesús. Jesús también, siendo hombre, necesitó de personas que le acompañen y que le eduquen. A Jesús también le educaron, Y seguramente que le corrigieron así como se le corregía en ese tiempo, como corregían los judíos, dentro de sus prácticas, dentro de su cultura. Jesús es hombre de su tiempo, siendo Dios. Recuerden que cuando se pierde, ¿verdad? Decimos nosotros así, ¿verdad? Cuando lo encuentran después en el templo, ciertamente que nosotros ahí encontramos elementos fundamentales. Jesús perdido en el templo, ¿verdad? Entre los doctores de la ley, justamente nos está indicando qué cosa, y nos está indicando que él también necesitaba, ¿verdad?, de una corrección, necesitaba también que él pueda aprender humanamente. Entonces, ¿quiénes son aquí, verdad? ¿Quiénes son aquí los que le están educando y le están acompañando a Jesús? Y son justamente sus propios padres, o sea, María y José. María y José entonces tienen esta responsabilidad bien humana y desde ahí ellos tienen que comprender su misión de sacerdotes, porque esto es la función sacerdotal. La función sacerdotal es el del mediador, decíamos recién. Y después dice, ese lugar sagrado puede conducir también a la muerte.
Y sí, tantos jóvenes, nosotros sabemos que tienen una riqueza impresionante. Dios, o me invité yo, ¿verdad? Me invité, como a nosotros también, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Nosotros ahora ya estamos un poco más adultos. Yo hablo un poco desde el aspecto de la juventud, pero porque ellos son los que necesitan, o sea, desde el niño, el adolescente, el joven, y cuando llega entonces a su madurez, entonces que ya tiene que volar solo. Pero nuestra responsabilidad está enmarcado allí, ¿cierto? Desde su nacimiento. Hoy la psicología nos dice que incluso los momentos más importantes son incluso, dice, desde que vos tomás conciencia, 4 o 5 años de eso que vos te recordás. En delante mandó aina de tu niñez, dice que esos son los momentos más importantes, hasta los 6, 7 años, dice que son los momentos fundamentales como nosotros vivimos. Bueno, toda la psicología un poco te habla, otros te dicen desde el seno materno, bueno, todos son importantes, pero dice que esto marca, sobre todo desde Viktor Frankl, que te habla mucho del aspecto también integral, religioso, de las convicciones que uno va asumiendo en ese relacionamiento con los demás, experiencias fuertes. Bueno, y por eso el que interviene, el que viene, el que te acompaña, el que está contigo es el pontífice, ¿verdad? Eso te quiere decir aquí, eso es entonces lo que significa el mediador. Moisés copiaba ya página de mediador ante un pueblo niño, ante un pueblo adolescente, ante un pueblo puber, ante un pueblo que irá pasando a su juventud y después que va a asumir sus cartas de identidad. Entonces huero guatata hina, ye shakata ita bueno koanga, shena imbama llega llega tu más señón tema aguasta, pero agradecete y aguilleche sija sheru, ¿verdad? Pero en este sentido también, como somos sociedad y como somos comunidad, nos entendemos todos juntos que nos ayudamos para caminar. Y eso nos presenta y nos propone siempre, ¿verdad?, la palabra de Dios. Por tanto, Moisés, ¿qué es lo que tiene que hacer? Deberá proveer de un vallado que ofrezca hasta donde puede llegar la gente y el cual no podrá ser traspasado. Algunas veces nosotros nos quejamos, no, pean de yapoñana, pean de hereñana, pean de quinta, es yato, yapoto, yaposea. No, después si vos decís estas cosas, ese ya es obsoleto. Es obsoleto. Estas son normas, formas. Ahora que vos utilices una nueva psicología o nueva metodología para enseñar a tus hijos a respetar, etcétera, felicidades, pero importante que se llegue, ¿verdad?, a eso. Esto quiere decir, le dice, pone un vallado, esos son los límites que ahora se dice, ¿verdad?, también en la educación que tienen que existir. Pero hemos límites a la pues si no, ¿a dónde paramos? Y paramos en lo que yo después le digo, porque después me vienen a mí que está drogado, que no sabe más qué hacer, el dueño es ese caraí, el dueño es ese aceite, no sé. Eso no te va a cambiar si es que vos a tiempo no le pusiste ese vallado, como dice aquí. Pues quien haga y pase ese vallado morirá. Pero esta indicación no incluye a Moisés, que goza de un trato especial y que puede no solo tocar el suelo sagrado, sino dialogar con Dios de manera abierta. Bueno, aquí entonces está también el diálogo con Dios de manera abierta, queridos padres, educadores. Nosotros, si entendemos bien la Biblia no es una historia o una narración que quedó ahí en el sentido plenamente, simplemente histórica. No, aquí hay una enseñanza tremendamente fuerte para nosotros en los valores y en los principios que tenemos que procurar, ¿verdad?, recuperar. Bueno, seguiremos hablando oportunamente. Ahora yo me despido de ustedes. No se olviden, tenemos siempre mañana, los sábados, tenemos Ñande Yarañe, ¿verdad?, resumen de todo lo que hemos estudiado en estos días. Y no se olviden de Ñande Yarañe también dominical, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro con las 3 lecturas de los domingos. Y me despido con la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por